No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Hola, bienvenidos un día más a nuestro espacio informativo. Empezamos. Susan Levy, una mujer de 53 años de edad de Hertfordshire, localidad situada al norte de Londres, es la primera víctima de los atentados terroristas en ser identificada formalmente. Las cifras facilitadas por el gobierno británico al cierre de nuestra edición hablan de 52 personas fallecidas y 700 heridos. Mientras tanto, el gobierno israelí, presidido por Ariel Sharon, ha reaccionado con cautela ante las declaraciones del primer ministro británico Tony Blair, quien relacionó los ataques de Londres con el terrorismo palestino. Lamentablemente, después del momento de conmoción de los atentados, ahora tocan unos momentos más duros si cabe, en los que empezaremos a conocer los datos de las víctimas y dejarán de ser un número para convertirse en personas con nombres y apellidos, e iremos descubriendo su lado humano, lo que probablemente nos depare muchos momentos difíciles. Sigamos. El ejército israelí tiene previsto transferir el control de la ciudad de Belén a la Autoridad Nacional Palestina esta misma semana, según declararon fuentes militares al periódico israelí Haaretz. El primer ministro de Israel, Ariel Sharon, y el presidente palestino Mahmoud Abbas lo habían acordado así en la reunión que mantuvieron hace algunas semanas. Esta transferencia había sido retrasada debido a nuevos ataques de las facciones palestinas en Cisjordania el mes pasado, que costaron la vida a 3 ciudadanos israelíes. Después de Belén, la próxima ciudad que pasará a ser controlada por la Autoridad Nacional Palestina será Calquilia. Como comentábamos la semana pasada, la cosa avanza y se empiezan a cumplir los compromisos por ambos lados del conflicto. Que siga así y que podamos pronto darles como noticia el fin definitivo y completo de la violencia. En todo caso, la aparente normalización de las relaciones entre vecinos nos hace ser bastante optimistas, que no ilusos, y es el primer paso para que la propia sociedad israelí pueda haber cumplido definitivamente su proyecto de paz. Y respecto al proyecto de futuro que es Israel, tenemos más buenas noticias. El Estado de Israel se convertirá el próximo año en el lugar en que más judíos vivan en el mundo, superando por primera vez a la comunidad judía norteamericana. Estos datos forman parte de un estudio dado a conocer por el Instituto de Planificación de la Población Judía, quien los presentó ante la Comisión de Inmigración y Absorción del Parlamento israelí. Según esta investigación, en el año 2020 Israel será el único país en que crezca significativamente el número de judíos, estando previsto que su número alcance para esa fecha los 6 millones de miembros. En Europa y en los Estados Unidos se prevé un incremento de la asimilación. Mientras en la diáspora parece que flojeamos, Israel es por fin ese hogar judío. Excelente noticia, porque no olvidemos que la natalidad había bajado en picado, como en todos los países del primer mundo, de hecho. Pero pese a ello, ahí están las cifras, trayéndonos una noticia muy importante a muchos niveles. Tendremos que ponernos en la diáspora también un poquito a levantar la natalidad. Y como no solo de pan vive el hombre, también tenemos espacio para el ocio, la cultura y en este caso el deporte. Ayer comenzaron oficialmente en el estadio de Ramat Gan la 17ª edición de las Macabeadas, los conocidos como Juegos Olímpicos en los que participan ciudadanos de Israel y de la diáspora. Participarán en esta edición 7.000 atletas de 55 países, encabezados en la ceremonia inaugural por la delegación australiana. En la ceremonia intervinieron los principales representantes políticos del país y estuvo amenizada por un programa especial dedicado a la historia del pueblo judío. Pues que gane el mejor. Es una pena que esos juegos no tengan mayor cobertura mediática fuera de Israel. Nos hubiera encantado, aunque sea, ver unas imágenes de esa ceremonia de inauguración con tantos países desfilando. En fin, habrá que viajar hasta ahí en la próxima ocasión. En todo caso, bueno es que este evento haya traído turistas, entretenimiento y marca la buena salud del país que lo organiza. Y esperemos que de sus atletas también, claro. Más cositas. Un tribunal de Lituania ha multado al dueño de un popular periódico del país por publicar un editorial de corte antisemita. El fallo condena a Vitas Tomkus, dueño y redactor jefe del diario La República, por escribir que los judíos son los que dominan el mundo y utilizan el Holocausto para justificar sus propios crímenes. La comunidad judía lituana, formada por 4.000 miembros, se personó también en la causa.
Este caso llegó también hasta el Senado norteamericano, desde donde se denunció que mensajes como el citado suponen un grave peligro para la estabilidad de las relaciones transatlánticas entre Lituania y los Estados Unidos. Llevamos un tiempo que les damos noticias así, que el antisemitismo está siendo castigado en muchos países. Recuerden la condena a Le Monde en Francia y el afortunadamente vano intento del fiscal de Moscú de llevar ante los tribunales la halajá. ¿Será que hay más antisemitismo? ¿O será que por fin los gobiernos europeos, en este caso, se empiezan a dar cuenta del peligro que supone no solo para los judíos, sino para toda la humanidad el antisemitismo y han decidido tomar cartas en el asunto? Nosotros votamos por esta última opción y nos felicitamos por esta decisión del tribunal lituano. Y de Lituania damos un saltito hasta Rumania. El Ministerio de Exteriores de Rumanía ha pedido a Israel que invierta en su país y a cambio se ha comprometido a apoyar la posición israelí cuando Rumanía ingrese en la Unión Europea, según informa el periódico Haaretz. El ministro rumano Mihai Razvan realizó estas declaraciones en su gira de 4 días por Israel y la Autoridad Palestina. Según Razvan, Rumanía podría jugar un importante papel en el proceso de paz de Oriente Próximo en Europa, ya que comparte el punto de vista israelí. Este canciller tiene lazos no solamente políticos con el mundo judío. Mihai Razvan se formó en estudios judaicos y dio clases de esta materia en la Universidad de Bucarest. Parece ser que hay una nueva camada de dirigentes en Europa del Este que se han quitado de encima el lastre de la Unión Soviética y tienen una relación menos acomplejada con Israel. De hecho, es bastante sorprendente oír decir a un ministro europeo, decir sin tapujos, que comparte el punto de vista israelí. Si esto es contagioso, estamos entrando en una nueva era de política exterior, por lo menos en cuanto a Israel se refiere. Ni que decir que parece una era bastante más prometedora. Y hoy no nos cansamos de darles noticias buenas. El próximo viernes la comunidad judía egipcia estará de enhorabuena, con la reapertura al culto de la sinagoga de El Cairo, un oratorio con más de 70 años de antigüedad que había sido cerrado a la oración ante el descenso de judíos en la capital. La reapertura del oratorio será posible gracias a un acuerdo suscrito entre la dirección de la comunidad judía de El Cairo y la embajada de Israel presente en el país. Con esta medida se desea asegurar el establecimiento del culto en las principales festividades. Se calcula asimismo que la mayoría de los asistentes a la sinagoga serán de origen israelí, pertenecientes al cuerpo diplomático, ya que la población judía autóctona es muy reducida. También les veníamos hablando del buen estado de salud de las relaciones con Egipto. Aparte de estar colaborando para el éxito pacífico de la retirada israelí del Sinaí y la firma de acuerdos como la referente a la explotación, exportación e importación del gas egipcio, esta noticia viene a afirmar que también esos acercamientos tienen una consecuencia positiva a nivel de la vida en la calle. Aunque la población autóctona judía en Egipto sea reducida, es un símbolo, no, es más que un símbolo de los nuevos vientos que parece que empiezan a soplar por la zona. Y vamos a terminar ya con un poquito de cultura. La primera comedia judía en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial consiguió 6 galardones en la entrega de los premios del cine alemán. La película Ve por Zucker, una comedia no ortodoxa, trata en clave de humor judío las desventuras del ex reportero deportivo de la Alemania comunista Jakob Zuckerman, que se ve forzado a reconciliarse tras 40 años de incomunicación con su hermano Samuel, un judío ortodoxo de Frankfurt. El film, dirigido por Danny Levy, obtuvo los premios a la mejor película, mejor director, mejor actor, mejor guión y otros 2 premios más. No se puede quejar de premios. Muchísimas felicidades a Danny Levy y a su película, que ojalá llegue a España para que podamos verla aquí, porque nos encantan las grandes producciones norteamericanas, pero a veces también nos gustaría poder tener más acceso a las películas, por ejemplo, de nuestros países hermanos europeos, y esta comedia no ortodoxa, como dice su título, nos interesa especialmente. Pero bueno, este creo que ya es otro debate. Así que por hoy terminamos, pero no se olviden que mañana tenemos otra cita. Hasta entonces, que pasen un muy buen día. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos como de costumbre a nuestro programa informativo. Una vez más nos vemos obligados a empezar hablándoles de terror. En Israel un atentado terrorista ha vuelto a sacudir a la población civil en Netanya, esta vez en un centro comercial. Hablamos con nuestro corresponsal en Israel, Gabriel Rosenberg. Se registró un nuevo atentado suicida en Israel, en este caso en la ciudad de Netanya, al norte de Tel Aviv. El hecho se produjo a las 18:45.
a 15 metros de la entrada del shopping a Sharon. 2 muertos, 24 heridos, 6 de ellos graves, fue el saldo negativo de este atentado. Hace 4 años, exactamente en el mismo lugar, se produjo uno similar que cobró la vida de 5 personas. Hay quienes vieron, en el lugar del hecho, al terrorista descender de un vehículo minutos antes de la explosión. La Yihad Islámica se adjudicó este hecho violento, mientras que la Autoridad Nacional Palestina repudió el ataque. El nombre del terrorista es Ahmed Abu Jalil, un palestino de tan solo 18 años de edad. Consultado por la prensa, el jefe de la policía de Netanya dijo no encontrar ninguna relación con la organización de las macabiadas que se están llevando a cabo en este momento en Eretz Israel. Hay que destacar que 1 hora antes explotó un vehículo en un asentamiento de Cisjordania. El conductor resultó herido. El hecho se produjo cerca de una barrera donde se encontraba un grupo importante de soldados israelíes. Momentos de muchas zozobras se vivieron en Netanya, pero también cabe destacar que el hecho se produjo ni siquiera en la puerta de este shopping, sino a 15 metros de la misma, porque el terrorista se veía imposibilitado de ingresar por el servicio de seguridad que había allí. Cabe destacar también que estamos a muy pocos días de lo que sería la evacuación de Gaza, y son momentos claves porque el próximo día 18 también se va a llevar a cabo una marcha muy importante. Se dice que ocuparán carreteras de todo el país integrantes de movimientos de derecha para repudiar el plan de desconexión, un plan que, de acuerdo a lo expresado por Ariel Sharon, primer ministro israelí, no sufrirá alteraciones, se llevará adelante tal como se dijo hace algún tiempo. Atentados que se dan en Israel, que es información de toda la prensa mundial. ¿Acaso decir que es mucho más lo que se evita? Que aquí en Israel, y tomando como referencia el atentado que se dio en Londres hace muy pocos días, hay un servicio de seguridad muy sofisticado. Dicen los expertos, en calidad el mejor del mundo. Desde Jerusalén informó Gabriel Rosenberg para Radio Sefarad España. Importante, tamaño, objetivo militar lleno de personas indefensas, pero se ha dicho demasiado estos últimos días acerca de estos actos terroristas y francamente, al margen de manifestar la solidaridad con las víctimas, uno ya no sabe qué decir ni qué palabras utilizar para describir esto. De modo que preferimos avanzar y pasar al análisis que los políticos hacen de estas situaciones. El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, el general Dan Halutz, confirmó que no existe relación entre los atentados terroristas de Londres y los ataques con bomba ocurridos en un bar de Tel Aviv en abril de 2003. Estas manifestaciones desmienten un informe preliminar de la Policía Metropolitana de Londres, donde se indicaba que podían existir vínculos entre los dos atentados. Los responsables de seguridad londinenses barajan que la figura del clérigo Omar Bakri Mohamed estaría detrás de ambos ataques. Por otro lado, fuentes policiales inglesas informaron a la cadena británica Sky News que 4 terroristas murieron en los atentados perpetrados la pasada semana en Londres. Ha llegado un momento en el que tanto grupo islamista, sus sucedáneos y sus subsecciones ya no son más que un mareo de hipotéticos culpables. Las interconexiones entre ellos parecen bastante evidentes. En este caso, el método del terrorista suicida parece ser el mismo. De todos modos, los que sí que son siempre los mismos son las víctimas. Aunque a veces, afortunadamente, no hay que lamentar pérdidas humanas. Un total de 4 bombas hicieron explosión a primera hora de ayer junto a la central eléctrica de Amorebieta en el País Vasco, sin causar daños personales ni materiales. Los artefactos eran de baja intensidad y estaban colocados en el perímetro de la empresa, en una zona de monte bajo, por lo que las explosiones no afectaron ni a las instalaciones ni a la estructura de la central. En el momento de las explosiones, los trabajadores de la central, así como los de una empresa próxima, Finanzauto, se encontraban en el exterior del recinto tras haber sido desalojados, por lo que no sufrieron daños. Qué cansancio de tanto absurdo. Ni una palabra más para los causantes de estas barbaries, que es nuestra modesta manera de frustrar, aunque sea un poquito, sus intereses. Otra noticia.
Según fuentes consultadas por Radio Sefarad, la Sinagoga Mayor del CAL de Barcelona apareció la mañana del viernes con pintadas neonazis e insultos en su fachada, aparte de cubos de pintura esparcidos por el interior del oratorio. El presidente de la asociación CAL de Barcelona, Mario Seresiansky, hizo público estos hechos y procedió a su respectiva denuncia, lo que motivó la detención de un obrero de una construcción vecina a la sinagoga, un hombre de origen pakistaní que se reconoció inmediatamente culpable. Aunque las autoridades lo hayan esclarecido a tiempo, eso está muy bien, pero igual no olvidemos que es precisamente en Cataluña donde últimamente hemos denunciado en numerosas ocasiones el desprecio y la manipulación de la historia de la Shoah. Probablemente este pakistaní no tenga que ver con el hecho de que se minimice el Holocausto, pero pediríamos a las autoridades catalanas que se anden con mucho ojo para evitar que esto se reproduzca, porque a veces la locura es contagiosa. Pero vamos a volver por unos instantes a Israel. La Autoridad Nacional Palestina tiene previsto recurrir a la ONU para frenar la construcción de la valla de separación, según informa la agencia de noticias EFE. El primer ministro palestino, Ahmed Kurey, afirmó que la comunidad internacional es responsable de las medidas unilaterales israelíes que afectan las negociaciones para un arreglo final del conflicto y de las violaciones del derecho internacional. Kurey expresó también que la Autoridad Nacional Palestina convocará una reunión urgente de dirigentes árabes e islámicos para tratar la manera de enfrentarse al problema de los asentamientos israelíes y a las consecuencias que genera la instalación de la valla de separación a su paso por Jerusalén. Mientras la manera de enfrentarse al problema, como dicen, transcurra por los cauces de la razón, el diálogo, la legalidad y el respeto, seguro que conseguirán llegar a un acuerdo. Recordemos que últimamente sopla una ligera brisa de entendimiento entre ambos pueblos y rezamos porque siga siendo así. Atentados como el de ayer y los desencuentros respecto a la valla, que no son nuevos, no deben frenar la marcha hacia la paz definitiva y total. Vámonos cerca de Israel, a una zona preocupantemente agitada. El ministro de Defensa libanés, Elias Mur, resultó levemente herido ayer en un atentado en Beirut, en el que murieron 2 personas, incidente que pone de relieve la inestabilidad que vive Líbano tras la salida de las tropas sirias en abril pasado. El nuevo ataque, posiblemente con coche bomba, causó heridas a otras 11 personas, algunas de ellas leves. El atentado ocurrió hacia las 10:50 hora local, al paso del convoy de Mur por el barrio residencial del área de New Dashash, en el norte de Beirut, donde muchas embajadas tienen su sede. El atentado contra Mur se produjo después de varios atentados mortales en los pasados meses contra importantes personalidades de la política y del periodismo libanés, que comenzaron el pasado 14 de febrero con el asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri y de 19 personas más. No es el primer atentado de estas características que se produce en Líbano tras la retirada de Siria de la zona. Da la sensación, según la mayoría de los analistas, que Siria no se ha terminado de retirar. Va a ser complicado conseguir la estabilidad en estas circunstancias y la situación del Líbano parece volver a convertirse en un equilibrio de funambulistas. Por ellos y por la parte que nos toca, esperemos que la cosa se tome en serio por toda la comunidad internacional. Y bueno, terminamos tras un día que no nos ayuda demasiado al optimismo, pero terminamos con cultura. Profesores de la República Checa enseñan a hacer cine a cientos de alumnos a través de la recuperación de la historia de los más de 80.000 judíos checos asesinados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Esta experiencia forma parte de un proyecto conocido como Los Vecinos Ausentes, patrocinado por el Ministerio de Educación checo y el Museo Judío de Praga, que tiene como objetivo educar a los jóvenes acerca de la tragedia vivida por los judíos bajo el nazismo. La última fase del proyecto incluye la realización de una película. Para ello, los estudiantes han investigado acerca de la vida de los judíos desaparecidos que vivían cerca de sus padres y abuelos. Este documental será proyectado en la televisión pública checa, coincidiendo con el Día Europeo de la Cultura Judía el próximo 4 de septiembre. Así que ya saben, no hagan planes para ese día. Bueno, pues tras una jornada difícil nos despedimos. Nos vemos mañana y hasta entonces que pasen un buen día. En Radio Sefarad, noticias. Hola, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Empezamos hablándoles de colaboración entre España y la Autoridad Nacional Palestina. España lidera el programa europeo Eurocops, cuyo objetivo es el desarrollo de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina. La Unión Europea pretende con este plan transformar la policía palestina, rehabilitar sus infraestructuras, equipar y formar a los mandos de seguridad.
El gobierno español encabeza las aportaciones de Eurocops con la aportación de 10 millones de euros en créditos blandos, el asesoramiento de la Guardia Civil y el apoyo de los Ministerios de Exteriores e Industria. Transformar a la policía palestina significa, esperamos, transformarla en una policía menos corrupta y sobre todo eficaz contra las propias mafias internas palestinas y queremos creer eficaz también contra los grupos terroristas que de ahí surgen. Sería bueno que para ello se aseguraran de que esos créditos llegan a su verdadero destino y no son desviados a otras causas u otras cajas fuertes en Suiza, por ejemplo. Tal vez para ello Eurocops no solo deba mandar ese dinero, sino que sus miembros deberían comprometerse a hacer un serio seguimiento. Y así evitaremos en el futuro noticias como la siguiente. Las autoridades israelíes han identificado a Ana Lifshitz como cuarta víctima de los atentados terroristas perpetrados el pasado martes en la ciudad de Netanya. El primer ministro israelí Ariel Sharon reaccionó a los ataques ordenando una operación militar en la ciudad cisjordana de Tulkarem. Las tropas militares buscan en ese territorio a miembros de la yihad islámica que se han responsabilizado del ataque. Mientras tanto, el alto representante de la política exterior y seguridad común de la Unión Europea, Javier Solana, de visita en la zona, manifestó que hay que ir más allá de las condenas y deben realizarse arrestos. Volvemos al peligroso acción-reacción, atentado e incursión de castigo. Pero ya saben que hemos hecho votos de optimismo y queremos creer que esto no evitará llegar a un acuerdo definitivo de paz total. Pero para llegar a ello es probable que haya que escuchar a Javier Solana y salir del mundo de las palabras y tomar determinaciones concretas, hechos, como las determinaciones de las que habla Mr. Pesk. Desde luego que a nivel de determinaciones de Ariel Sharon no se pueden quejar. Colonos del asentamiento de Kfar Dagom en la Franja de Gaza retuvieron ayer al director general del Ministerio de Defensa, el general en reserva Amos Yaron. Los colonos protestaron así contra la decisión del gobierno Sharon de prohibir a los ciudadanos israelíes no residentes en los asentamientos la entrada en la Franja de Gaza, una medida que afecta especialmente a los activistas de derecha opuestos a la desconexión. La orden que restringe la circulación en Gaza será válida también para el norte de Cisjordania, de donde serán evacuadas otras 4 colonias israelíes. Ya saben que Sharon está decidido a llevar a cabo la desconexión y que no parece que tiemble su pulso ante las presiones de los colonos, que afortunadamente, todo hay que decirlo, parecen haber disminuido su grado de violencia en sus manifestaciones. Esto es como mínimo algo destacable y estamos esperando el momento que pase la desconexión para poder informarles de que todo fue muy bien y para hablarles de las incógnitas que a partir de ese momento se presentarán. Por ahora nos vamos a otro país, pero continuamos con la desconexión. El rabino jefe de Sudáfrica, Warren Goldstein, pidió que no se intente comparar el plan de retirada de Gaza con el fin del apartheid en su país, según informa el periódico Jerusalem Post. Goldstein declaró que quienes establecen esta comparación son sectores de la opinión pública sudafricana profundamente antisemitas y que alimentan la propaganda pro-palestina. Según el rabino, estas posiciones anti-israelíes son minoritarias, aunque encontraron su cénit en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial y la Xenofobia, celebrada en Durban en el año 2001. Bueno, a estas alturas no nos vamos a extrañar. Aún resuenan los ecos de Durban y estos no son más que sus réplicas. Esperemos que las últimas y que poco a poco vayan descendiendo en la escala Richter de la estulticia, la difamación, la falsedad y, para ser generosos, el desconocimiento. Esto es una vez más la utilización desmedida del pasado para justificar un prejuicio ya existente, obviamente, como todo prejuicio. Pero no todo con respecto a la memoria tiene que ser negativo, así que hablemos ahora de recordar en positivo. Se construirá en la ciudad israelí de Rehovot un museo que recoge la herencia y cultura de los judíos etíopes. El centro es una iniciativa de la organización Tomer, una asociación cuyos miembros son veteranos inmigrantes etíopes y antiguos miembros del Mossad que tomaron parte de las operaciones que permitieron la inmigración masiva de los etíopes hacia Israel. El director de Tomer, Moshe Bar-Yehuda, declaró que los judíos de Etiopía tienen una rica herencia cultural y han sido los únicos en mantener estrictamente el ritual judío, a pesar de haber quedado separados de sus congéneres. El museo es destacable. La historia y el legado de los judíos etíopes no han sido suficientemente valorizados. Es una comunidad para la cual, sin duda, este museo les ayudará a salir del ostracismo en el que viven y darse a conocer dentro de la propia Israel. Esta iniciativa merece un aplauso y muchos visitantes, esperamos. No sabemos si un aplauso, pero hay que reconocer los esfuerzos del nuevo gobierno argentino, al menos en lo que a nosotros incumbe. El Poder Ejecutivo argentino admitió que en el caso AMIA se violaron los derechos a la vida, a la integridad física, a las garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva.
Tras admitir estos fallos, el gobierno encabezado por Néstor Kirchner se comprometió a adoptar medidas para la recuperación de la verdad y anunció que se promoverá una ley de reparación a las víctimas. Este pronunciamiento oficial tiene su origen en una denuncia que habían presentado los familiares de las víctimas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tarde, pero por lo menos, bueno. Recordemos también que no hace poco el gobierno Kirchner también derogó y dio a conocer la circular que prohibía la inmigración de ciudadanos judíos al país durante la Segunda Guerra Mundial. Esto no exime de las culpas, pero por lo menos demuestra las aparentes buenas intenciones de reconciliarse con un pasado no siempre muy glorioso. Seguimos en Latinoamérica, pero para algo menos positivo. Los judíos bolivianos comienzan a sentir la crisis social, económica y política que vive el país y empiezan a pensar en la posibilidad de emigrar a Israel o a los Estados Unidos, según informa el periódico Jerusalem Post. En solo 18 meses se produjeron en Bolivia 2 renuncias presidenciales y grandes enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los trabajadores que solicitan que se nacionalice el gas natural. El director del Círculo Israelita, Gabriel Herkman, expresó que en Bolivia solo quedan 600 judíos, la mayoría de ellos en la capital, La Paz, y que debido a la situación del país, muchos piensan en cambiar de aires. No son solamente razones económicas las que obligan a ciertas comunidades latinoamericanas a emigrar. Desde luego el bienestar de esas comunidades sigue siendo una de las tareas pendientes. Ya no solamente por la comunidad judía, sino por todo el país deseamos que se estabilice la situación política y que de emigrar lo hagan por libre voluntad y no por obligación. Y hasta aquí hemos llegado. Mañana más y hasta entonces, por supuesto, que tengan un buen día. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos un día más a nuestro programa informativo. Empezamos por un acuerdo entre la Unión Europea y la Autoridad Nacional Palestina. El alto representante de la Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea, Javier Solana, entregó 20 motocicletas y 2 vehículos para detectar explosivos a las fuerzas de seguridad palestinas en Gaza. Solana anunció también en un acto con miembros del gobierno palestino que 1000 policías de la Autoridad Nacional serán entrenados por la Unión Europea. El representante de la política exterior europea declaró que desea que la nueva generación palestina tenga un futuro de paz y no de violencia. Nos sumamos al deseo expresado por Javier Solana, aunque ya conocen nuestra preocupación por que las ayudas otorgadas lleguen a su destino y que no se vean desviadas. Continuamos, pero en el fondo no cambiamos demasiado de tema. La Autoridad Nacional Palestina prepara una fuerza especial que desmantelará a las facciones terroristas si no entregan las armas. Este cuerpo especial de seguridad será entrenado por mandos mauritanos, egipcios y jordanos y contará con 2000 hombres, los mejores especialistas con los que cuenta la Autoridad Palestina. La decisión de crear este comando estaba tomada desde hace semanas, pero el atentado suicida del martes en Netanya ha acelerado los plazos. Detrás de este proyecto se encuentra la presión de la Unión Europea y de los Estados Unidos, liderada esta última por el general William Ward, cuyo equipo en Gaza cuenta con 4 agentes británicos y un canadiense y coordina la operación con los mandos palestinos. Bueno, no creemos equivocarnos si decimos que esta es de las primeras decisiones oficiales de la Autoridad Nacional Palestina que realmente dan la sensación de querer terminar con sus grupos terroristas, aunque sea gracias a la presión internacional. Parece que la era Abbas, lentamente, pero parece que se ha tomado también muy en serio la pacificación de la zona. Somos conscientes de las limitaciones y los problemas a los que se tendrá que enfrentar por parte de su propio pueblo, pero es valiente por parte del primer ministro palestino y es para desearle toda la suerte posible a él y a esta nueva policía secreta que esperamos sea eficaz. Pero como la paz no se hace de un día para otro, lamentablemente tenemos que seguir hablándoles de enfrentamientos. Terroristas palestinos atacaron con misiles Qassam una localidad situada al norte de la Franja de Gaza, asesinando a una joven israelí de 20 años de edad e hiriendo a otros ciudadanos. El ataque se produjo en la ciudad de Nativ Hazara, ciudad muy castigada en el pasado por el lanzamiento de cohetes caseros. Mientras tanto, el líder de Hamas, Khaled Mas'al, manifestó que el grupo que representa y otros grupos armados palestinos mantendrán la tregua acordada pese al clima que se vive en la zona tras el atentado terrorista cometido por la yihad esta semana en Netanya. Es un momento delicado el que estamos viviendo, en la medida en que la paz está en un precario equilibrio. Cualquier movimiento en falso puede echar a perder todo lo avanzado. Así que la prudencia a la hora de actuar debería ser la prioridad en ambos lados.
De todos modos, probablemente debamos esperar el fin de la desconexión para dar el siguiente paso y, más importante, saber qué consecuencias traerá. Por un lado, saber cuál será el futuro político de Ariel Sharon y por otro, cómo reaccionarán los propios palestinos. Por ahora lo único que sabemos es cómo reaccionan los colonos. Colonos y militantes de la derecha israelí que rechazan la retirada de Gaza protestan pintándose en el brazo el número de sus documentos de identidad. Este tatuaje es similar a los que portaban los prisioneros judíos en los campos de concentración nazis. Esta es la segunda vez que los colonos recurren a símbolos relacionados con el nazismo para manifestar públicamente su rechazo a la desconexión. El director del Museo del Holocausto, Yad Vashem, Avner Shalev, hizo un llamamiento a no utilizar la memoria de la Shoah como parte del debate político que se vive en el país. Según Shalev, el uso de esta simbología puede terminar pervirtiendo los hechos históricos y causar un daño a la memoria de las víctimas. Nosotros somos los primeros en exigir rigor histórico y en que no se banalice la Shoah. Por lo mismo, nosotros deberíamos ser los primeros en respetar nuestra memoria, porque con esta triste noticia no se va a detener una desconexión que ya es inexorable, pero sí pueden dar alas a los verdaderos enemigos de Israel y del pueblo judío, que entre otras cosas minimizan sistemáticamente el Holocausto. Así que nos sumamos a las declaraciones del director de Yad Vashem y avanzamos sin más comentarios respecto a esto. La película mexicana Morirse está en hebreo, que retrata las costumbres judías en este país, concluye hoy su rodaje después de un intenso trabajo de 7 semanas. El director de la película, Alejandro Springal, declaró que se trata de un drama con tintes de comedia y que centra su atención en el rito judío de duelo, donde los deudos están obligados a confinarse durante 7 días para ayudar al alma del difunto. La banda sonora está compuesta por el cantautor uruguayo Jorge Drexler, ganador del Oscar 2005 a la mejor canción por Al otro lado del río, incluida en la película Diarios de motocicleta. El cine es probablemente la mejor manera de llegar a la gente más lejana y hacerles entender la vida de uno mismo. Probablemente las mejores armas con las que contamos para la lucha contra el antisemitismo. Será interesante ver la película si tenemos la suerte, que lo dudamos, de que llegue a España y descubrir más acerca de las costumbres judías en México. Quien sí llegará a España es uno de los directores de orquesta más importantes del momento. El maestro Daniel Barenboim dirigirá hoy viernes a las 10 de la noche en la Plaza Mayor de Madrid a la Orquesta Staatskapelle de Berlín en un concierto que tendrá como lema La ciudad de Madrid en solidaridad con Londres. Barenboim, premio Príncipe de Asturias de la Concordia, dirigirá la Sinfonía número 9 de Beethoven y contará con la soprano Ángela de Nock y el tenor Tomás Moser. El director de orquesta argentino-israelí y ciudadano español desde el año 2002 ofreció el 9 de julio de 2004 un concierto en esta misma plaza en homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de marzo de Madrid. Más allá de algunas discrepancias que haya podido causar, les recordamos la controversia acerca de interpretar Wagner en Israel, Daniel Barenboim siempre ha puesto su arte al servicio de la concordia y del entendimiento. Así que probablemente sea la persona ideal para este concierto solidario, que sin duda será un acto muy emotivo. Y terminamos con más cultura. La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, en colaboración con Ediciones Narila, ha publicado 2 volúmenes de poesía griega y sefardí dentro del programa de actividades culturales diseñado con motivo de los Juegos Mediterráneos de Almería 2005. El poemario sefardí es una antología de la poetisa Margalit Matitiau, titulado Cantón es Olombra, y que invita a reflexionar sobre el devenir del tiempo y la existencia. Matitiau es descendiente de aquellos judíos expulsados de España tras el edicto de los Reyes Católicos y a lo largo de su obra ha querido recuperar la lengua de sus antepasados. Pues para festejar esta nueva publicación queremos terminar las noticias dejándolos con la música y los poemas de Margalit Matitiau. Pero antes de despedirnos, quisiéramos hacer una mención a los actos recordatorios del atentado de Lamia, perpetrado hace 11 años, actos en memoria de las 85 víctimas mortales y que se llevarán a cabo en varias partes del mundo. Les hablamos de los que tenemos constancia. En la Argentina habrá un acto de memoria activa en Buenos Aires, en la Plaza Lavalle, el domingo 17 a las 17 horas en punto. Después, el mismo domingo 17 a las 21 horas, frente al edificio de la AMIA, en la calle Pasteur al 633, un acto de la juventud. Y luego el acto central de la comunidad, siempre en Buenos Aires, el lunes 18, que es el día que se cometió el atentado, el lunes 18 a las 9 horas 30 minutos frente al edificio de la AMIA. Y luego, por otro lado, en la ciudad de Beersheba,
la organización Gente Latinoamericana se quiere sumar a la conmemoración realizando un acto el lunes 18 en la ciudad de Beersheba a las 19:30 en el Ber Abraham, que es Derech Hebron número 1. Y ahora sí que nos vamos, y como prometido les dejamos con los poemas de Margalit Matitiau, de su disco Aromas y Memorias, su poema De la distancia, cantado por la intérprete Sudi. Ustedes y yo nos encontramos el lunes. Hasta entonces, que pasen un buen fin de semana y Shabbat Shalom.